Permítete pensar, dale una ojeada a tu alrededor, indaga sobre el misterio de la vida e integra tus propias verdades. Este es nuestro espacio, Ascensión Azul, un lugar para debatir sobre todo aquello que nos hace diferentes. Magia, mística, conspiración, biografías, sabiduría arcana son los temas de nuestra reflexión. El equipo pone su pasión sobre la mesa para el diálogo, con intervenciones de Viviana Ramírez, Fernando Aperador y John Fernando Palacio. Comienza un nuevo debate en el aquí y en el ahora. Acércate, sé parte de él. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. A ver, hermanos, con gran alegría me dirijo a todos vosotros con el propósito evidente de ayudaros realmente en el camino esotérico de la autorrealización íntima. En nombre de la verdad, debo deciros que esta enseñanza se ha ido desarrollando en forma paulatina, en forma gradual. Es obvio, pues, que estamos entregando un mensaje a la humanidad, un mensaje para la nueva era Acuario, un mensaje completamente revolucionario y totalmente diferente a todo lo que en el pasado se conoció públicamente. Nuestros mensajes se difieren totalmente de cualquier enseñanza conocida a finales del siglo pasado o principios de este siglo, sencillamente por lo revolucionario. Examinemos pues algunos casos concretos para que comprendamos en qué consiste tal revolución. Nosotros hollamos la senda de la revolución de la conciencia, que es la que nos conduce a la liberación final. El mismo Jesús, el Cristo, el gran Kabir, enseñó esta senda cuando dijo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Eso es obvio, mis caros hermanos. Tal senda es difícil. Tiene 3 factores, es verdad, que son morir, porque hay que morir. El ego debe morir, debe quedar reducido a polvo. Hay que nacer, sí, necesitamos convertirnos en verdaderos hijos de la luz, maestros del templo de los 2 veces nacidos. Y hay que sacrificarnos por la humanidad. Jesús definió eso cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a mí mismo y sígame. ¿Entendido? Negarse a sí mismos es morir. Eliminación del ego. Tomar la cruz ya se sabe que es trabajar en la forja de los cíclopes para llegar al nacimiento segundo. Y sacrificarse por la humanidad, mis caros hermanos, es seguir al Cristo, imitar al Cristo. Estar dispuestos a entregar la vida por los demás en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Muy, pero muy buenas noches a todas las personas que vienen siguiéndonos aquí en nuestro canal Ascensión Azul. Acabamos de escuchar a un personaje muy interesante, un personaje que realmente tiene una obra muy extensa y que podría decir en lo personal es alguien muy querido, seguido por muchas personas, criticado por muchas otras, y pues hoy en día hemos tenido la oportunidad de conocer a profundidad una gran cantidad de material, puesto que fue un personaje que en cierta medida renunció a los derechos de autor de sus libros
e incluso han salido a la luz pública precisamente por los medios de comunicación actualmente y por el acceso al internet una gran cantidad de grabaciones de audio de este personaje. Les estoy hablando específicamente del señor Víctor Manuel Gómez Rodríguez, conocido realmente en el mundo del esoterismo como Samael Aun Weor. Un personaje muy interesante, con una obra, como les acabo de decir, muy extensa, pero que realmente pues nos va a ocupar este debate del día de hoy, esta biografía a la cual le vamos a dedicar, y un análisis, unas preguntas muy específicas que queremos responder o intentar responder en esta noche. Y para eso quiero presentarles a mis compañeros de panel, como lo hemos hecho durante todo este tiempo y a lo largo de nuestros programas. Quiero comenzar dándole la bienvenida una vez más a Viviana Ramírez, que nos acompaña en esta biografía, su primera biografía precisamente para nuestro canal Ascensión Azul. Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para hablar un poco de este personaje, Samael Aun Weor? Ay, yo, Fernando, muy contenta. Un nombre pues que para mí no era de pronto como muy conocido, muy familiar, pero estudiándola me he encontrado con que es un hombre muy interesante y ha aportado muchísimo al mundo del gnosticismo. Muy contenta también de seguir siendo parte de este proyecto y espero pues que mis aportes sean ricos. Gracias, Viviana, ¿no? Y de hecho vas a tener pues mucho por aportar y por aprender, porque obviamente es un ejercicio que estamos haciendo constantemente. Nosotros cuando tomamos estos temas, pues obviamente nuestro objetivo también es aprender, es avanzar, es interesarnos en ciertos temas y poderle por lo menos dejar las inquietudes a cada una de las personas que se acercan y que escuchan nuestros programas, para que ellos mismos se motiven y vayan y consulten y lean y encuentren también sus propias verdades y las integren a sí mismos. Y también quiero presentarles muy especialmente a mi compañero, a un amigo entrañable, al señor Fernando Aperador, que también de seguro tiene mucho por aportar sobre la vida y obra de Samael Aun Weor. Fernando, ¿cómo te encuentras en esta noche? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por esta invitación a este gran programa, a este proyecto que cada vez está cogiendo mucha más fuerza, y eso nos hace sentir pues como muy orgullosos de lo que hacemos. Con todo cariño lo hacemos para nosotros mismos y para las personas que nos escuchan. Este personaje de Samael, quisiera desde ya yo aclarar que lo que digamos acá no es en contra de él, no tenemos absolutamente nada en contra de la Gnosis o de la Neognosis, no tratamos de herir susceptibilidades ni nos queremos hacer pues como responsables de algo que puede herir susceptibilidades. Este es simplemente un programa de investigación donde vamos a dar cada uno de nuestros puntos de vista, y simplemente es eso, aclarándolo para evitar, porque sabemos que este es un personaje muy seguido, que hay muchos grupos que siguen sus enseñanzas y posiblemente con alguno de nuestros comentarios puedan sentirse ofendidos. Samael Aun Weor, un personaje muy polémico, un personaje también muy interesante. A mí me llama mucho la atención la oratoria de este hombre, la forma como se expresaba, la forma como a través de su explicación, de su forma particular de hablar, pues le llegó a tocar el corazón a muchas personas, o por lo menos a atraer a estas personas frente a la filosofía de vida, que rápidamente se fue convirtiendo en un movimiento internacional. Y hay mucho por conocer en torno a Samael Aun Weor. Esta biografía, ¿cómo la vamos a enfocar? Muy sencillo, tenemos varias preguntas. La primera de ellas es realmente cómo fue la vida de Samael Aun Weor, qué conocemos sobre él. Luego queremos contestarnos una segunda pregunta que nos parece muy interesante. ¿Cuáles fueron realmente las bases o los pilares sobre los que se fundamentó el movimiento gnóstico que tanto impulsó Samael Aun Weor y que luego siguió y sigue hasta nuestros días con muchos otros maestros y personajes interesantes? Una tercera pregunta tiene que ver qué tan extensa fue realmente su obra, cómo fue su obra. ¿Qué podemos conocer de su obra y qué vínculos tiene con otros autores? Una cuarta pregunta que es importante y que queremos colocar sobre la mesa en esta noche, en esta biografía, es ¿por qué se autodenominó el Kalki Avatara? Sobre todo para esta era. ¿A qué hacía alusión Samael Aun Weor en torno a este concepto? Y una quinta pregunta es
realmente cuáles son las críticas, la visión que se tiene sobre el movimiento gnóstico de Samael Aun Weor en nuestros días. Eso es importante que lo conozcan nuestros oyentes, porque realmente el debate y la biografía que vamos a dedicar el día de hoy va a girar en torno a estos 5 programas. Entonces comencemos con la primera. Realmente, ¿cómo fue la vida de este personaje? ¿Qué hizo en vida? ¿Dónde nace? ¿Dónde muere? ¿Y cómo se desarrolló realmente su obra? Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, más conocido en el mundo esotérico, como lo decía John Fernando, como Samael Aun Weor, nació el 7 de marzo de 1917 en la ciudad de Bogotá. Hijo de una familia aristocrática de la época, fue educado en el Colegio San Bartolomé, colegio pues dirigido por jesuitas y fundado por jesuitas en los años 1600. De hecho, ha sido uno de los colegios más antiguos, si no es el más antiguo de nuestro país. Ha sido pues cuna de presidentes de la República. Samael de niño era un niño más bien apático para la edad. A la edad muy temprana empieza a despertar como ese interés por el mundo espiritual, por lo que es en sí el ser. No se le veía muy frecuentemente a Samael jugando con los niños de su edad. De hecho, siempre era más bien solitario, y curiosamente pues de pequeño le llamaba mucho la meditación, le llamaba mucho la atención la meditación. Él de pequeño se iba para el techo, sus tejados, más que todo prefería el anochecer, pues el atardecer y el amanecer, y se sentaba ahí en posición de loto, pues una posición muy muy tradicional y muy de la meditación, y se sentaba a meditar en las mañanas y en las tardes. De hecho, Samael en el colegio, en sus primeros años de colegio, tenía inclusive también un comportamiento un poco extraño. No le apasionaba ni le llamaba la atención toda la educación que impartían en el colegio y en las universidades. Él inclusive decía, y se atreve a decir, que ese tipo de educación no era la educación que deberían recibir de pronto como los niños y el ser como tal, debido pues como a su interés en la espiritualidad y en el conocimiento pues como tan profundo del ser. De hecho, pues como dato curioso, sus notas siempre rayaban en 0. O sea, no era muy buen estudiante Samael. De pequeño también inclusive era muy travieso, que tanto que las travesuras de Samael eran inclusive hasta conocidas por los rectores del mismo colegio. Igual pues es un colegio que es, por sus fundadores jesuitas, tienden a ser personas muy estrictas, muy rectas, y es un niño pues que dentro de su niñez, pues valga la redundancia, supremamente inquieto, bajas notas en sus calificaciones, pues esto le dio la expulsión del colegio, siendo pues él muy 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 joven, pues muy pequeño por decirlo así. Samael también pues en su infancia tuvo una trágica, pues tuvo un trágico acontecimiento, que fue la separación de sus padres. Dadas pues como a las circunstancias de su padre y su madre, Samael se va a vivir con su padre. Pues obviamente él más adelante, pues después de su matrimonio, contrajo nupcias con la que sería pues la madrastra de Samael, y tal como en los cuentos de hadas, la madrastra de Samael era una persona supremamente pues, digámoslo, malvada, y trataba como de hacerle la vida imposible a Samael. De hecho, en la época lo que eran, por ejemplo, las correctivas y de pronto la forma de imponer disciplina a los niños era más bien muy rígida. En los años 1920, 1925, siempre se imponía como la disciplina a los hijos de una manera muy ruda, y los golpes siempre estaban como a la orden del día cuando había niños de pronto que no seguían como las directrices y para dónde va pues como la educación, ¿cierto? Entonces, aparte que su papá también era un poquito rígido,
la madrastra era supremamente rígida con Samael. De hecho y obviamente pues el niño, pues él de niño fue muy, como lo decía anteriormente, muy inquieto. Muy inquieto. La madrastra en algún momento, cuando le daba sus pelas, inclusive hasta le sacaban sangre. Hasta en una ocasión la madrastra le impuso pues cantidades de golpes y azotes en la espalda que le dejaron inclusive cicatrices de por vida. En algún momento esto fue una de las golpizas más fuertes que Samael recibió. Fue en un momento, como dato pues como curioso, él estaba jugando con unos disquitos de vinilo, los que se utilizaban en las vitrolas en ese tiempo. Claro. Y pues por su inquietud y sus travesuras lo quebró, y en ese momento su madrastra cogió y le dio pues como su buena pela, y ahí fue donde le dejó las marcas en la espalda. Su padre, pues como lo mencioné, también era muy rígido, inclusive llegó hasta el punto de prohibirle visitar a su madre. Hay una historia y un datico muy curioso de Samael. Estando él muy pequeño, se fue con su hermanito menor a visitar a su madre. Samael inclusive visitó a su madre, y de venida con su hermanito, el hermanito empezó a llorar. Samael le preguntó a él que por qué estaba llorando, y el hermanito le dijo: no, es que cuando lleguemos a la casa, al papá no le va a gustar que nosotros hayamos estado visitando a nuestra madre. Claro. Samael en ese momento, él le dijo: es que no hay que temer, si mi papá nos pega, pues simplemente va a ser una pela y ya, pero todo pasa. Llegaron a la casa y efectivamente el papá pues los indagó, y ellos le dijeron que estaban visitando a su madre, y Samael, el padre de Samael les pega a Samael y a su hermano. Estando ellos dos en la pieza, ya pues después de la golpiza, Samael se acerca a su hermano y le dice: viste, nuestro padre nos pegó, nos golpeó, nos dolió, pero todo pasa, y todo pasó. Desde Samael en ningún momento se percató que el papá estaba detrás escuchando, y se enojó y volvió otra vez y les volvió a pegar por el comentario, pues que obviamente es un comentario más bien como irreverente, pues y más en esa época hacia un padre. Entonces vuelve otra vez, después de la golpiza, Samael se le acerca a su hermano y le dice: viste, nuestro padre nos volvió a pegar, otra vez nos volvió a doler, pero todo pasó. Entonces, por decirlo así, filosofía del todo pasa, y esta historia fue como ese punto como importante como dentro del gnosticismo del todo pasa, que más adelante de pronto pues lo vamos como a ver. Samael inclusive dentro de sus juegos de pequeño, pero él era muy solitario en sus juegos de pequeño, pues solo tendía mucho a esconderse y a meterse mucho en su habitación. Él cuenta pues que se dicen y nos dicen en las biografías que él era clarividente, y desde muy pequeño empezaba a ver en su habitación. En ese momento estaba pues como todo furor lo que era el cine mudo. Él creaba su cine mudo, pero para él, y empezaba, pues nos dicen que veía gnomos, veía hadas, cantidades pues como de estos seres imaginarios, por decirlo así, y era como su juego preferido, como en su infancia. La infancia de él también pues sí, fue una infancia muy dinámica, pero no concordaba de pronto como con las costumbres de la época, ni las tradiciones, ni la religión como tal a la cual pertenecía su familia, y por tradición pues venía él. Obviamente desde muy pequeño metido como en la parte de la espiritualidad, interesado por esos temas, siempre estuvo chocando desde pequeño con la tradición. Ya Samael pues después, alrededor de sus 12 años, él se fue de la casa
pues precisamente por los fuertes azotes y por los constantes abusos físicos de su madrastra y de su padre, y empezó a dedicarse cual ratón de biblioteca, como él inclusive en algún momento se autodenomina, y dedicó gran parte de su vida a partir de los 12 años a nutrir su conocimiento. Sí. Y empezó pues a leer cantidades de libros de esoterismo, de teosofía, de filosofía. Es muy valioso lo que nos estás contando, Viviana. Pues se sabe que, como muchos otros personajes que los que hemos tenido la oportunidad de debatir aquí en el programa, pues van pasando como por ciertas situaciones difíciles estos personajes en su infancia. Y cuando nos vas contando estos eventos, sobre todo en la niñez y de pronto ya entrando en la adolescencia de este personaje tan curioso, pues se me viene a la mente también, como nos decías al comienzo, un contexto social. O sea, Colombia de por sí es un país en donde la tradición religiosa es tan demarcante, y más aún, como nos dices, en los años en los que Samael se empezó a inquietar por cada uno, o a sentir inquietud por cada uno de estos temas, pues obviamente iba en contravía de una sociedad tan rigurosa. Y en estos momentos yo me pregunto, esa sociedad tan rigurosa, ¿qué tanto determinó una forma de pensar y de sentir de este personaje, y cómo se vio reflejada en su obra, cómo se vio reflejada en su vida? Pues yo, la verdad, y en lo personal, por lo poco que he conocido del autor y algunos de los libros que he tenido la oportunidad de hojear y de leer, veía también como parte de esa mentalidad de esa sociedad tan tradicional, religiosa, que veía, digamos, en cierto nivel de liberalidad, conceptos muy demarcantes y muy limitados, y especialmente en torno a la sexualidad, y en torno a cada uno de estos conceptos que luego Samael Aun Weor iría trabajando, iría escribiendo en sus obras. ¿Hasta qué punto realmente esas experiencias de joven lo marcaron, y cómo se vieron quizás reflejadas esas experiencias a través de sus conceptos y de su mente en sus obras? Eso es una inquietud que me queda aquí, y que sería muy bueno que luego en algunos de los comentarios nos dejaran parte de eso, como una respuesta. Y lo siguiente, para seguirte dando el paso, Viviana, para que nos sigas contando estas historias tan curiosas y tan interesantes, también cabe anotar de que cuando Samael comienza realmente a acercarse al mundo del esoterismo como tal, Colombia estaba enfrentando, o estaba a punto de enfrentar, una situación que realmente iba a mover sus cimientos, ¿sí? Porque ahorita nos vas a contar qué pasó con Samael a la edad de 17 y de 18 años, donde se acerca realmente a grupos esotéricos, espirituales muy importantes, que también ayudan a cimentar su criterio a partir de esas experiencias que él tenía. Pero cuando él empieza a realmente acercarse y a estructurar esa forma de pensamiento, era 1946, muy cercano, faltaban 2 años, o casi 2 años, para la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. O sea que Colombia se iba a sumir realmente en una violencia, como para que tengamos más o menos claro cuál es el momento histórico y el contexto en el cual se movió este personaje aquí en nuestro país, donde nació, y luego cómo fue su vida al salir de Colombia. Pero estamos hablando de más o menos finalizando la década de los 40, una década que realmente Colombia vivió una violencia muy fuerte, y en donde él casi que arranca su vida y obra, y cómo se ve reflejado también ese contexto social a través de sus obras. Eso es muy interesante, y es un dato que ojalá lo tengamos en cuenta y lo pongamos sobre la mesa para entender un poco a Samael Aun Weor. Claro, John, intervengo acá es diciendo la polarización tan fuerte que hubo en la estructura filosófica, militar y religiosa de la época. Entonces ahí podemos entender, y vamos a entender más adelante, lo que él realmente hace en su proyecto de vida. Y es imposible para mí no atribuir este hecho a los otros autores que hemos dado biografías, porque es un símil, y me parece supremamente curioso. Para las personas que nos siguen y han escuchado las otras biografías, se darán cuenta de que todos nuestros protagonistas han tenido infancias dolorosas,
de estar solos, de tener padres separados o de no tener un padre o tener los dos padres muertos, de ser personas adineradas que se dedican en todo su momento simplemente a estudiar y a llegar a un conocimiento más elevado. Es una constante que me parece tan curiosa, que también es bueno resaltarla en este momento. Claro, dejarla ahí sobre la mesa y tenerla muy en cuenta. Veníamos entonces con un Samael Aun Weor más o menos a los 12 años de edad, y ahí comienza realmente a adentrarse, después de ser considerado un ratón de biblioteca y de estudiar mucho, a formar parte de unos grupos interesantes. Luego, ¿cómo sigue la vida de Samael Aun Weor? Pues mira, a los 16 años más o menos, 16, 17 años, empieza a asumirse como en lo que es todo lo que es la sociedad teosófica, hace parte de la sociedad teosófica, de los rosacrucismos, se mete con el espiritismo, con el esoterismo, hasta inclusive con la masonería. Uh-huh. Pero ya en esta parte ya no fue tanto como de conocimiento, sino más como de práctica. Ya meterse más como en estas sectas, en estas doctrinas, en las escuelas, y se empezó a asumir como en toda esta cantidad de teorías, ya para empezar como a fortalecer ya lo que era para su creación años después de lo que ahora conocemos como el gnosticismo o el neognosticismo. De hecho, pues más o menos a los 17 años, cuando estaba en la sociedad teosófica, inclusive dejó a cantidades, pues a sus espectadores, tuvo su primera conferencia en público. Una persona que tenía, pues o sea, una persona que se expresaba supremamente bien y nunca había tenido como ese conocimiento, por decirlo así, del manejo del público, y quedaron pues atónitos. Inclusive cuando ya terminó como su curso, por decirlo, en la sociedad teosófica, el mismísimo presidente de esta sociedad le entrega a él el diploma como teósofo, Uh-huh. ¿cierto? Más adelante pues Samael empieza a conocer a adquirir grandísimos conocimientos esotéricos, y la cultura intelectual que tenía era grandísima. Estamos hablando que ya a los 18 años manejaba cantidades de temas esotéricos. Incluso conoció a los arawaks, que es una sociedad indígena colombiana que está ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, y de ahí quedó en su conocimiento y en su práctica también con ellos. Mucho énfasis en la parte espiritual. Es una comunidad muy espiritual, muy bonita, por cierto, y me llama mucho la atención, pues, como personalmente. Ya después de todas estas doctrinas en las que estuvo, también empezó a practicar mucho la parte como del Raja Yoga, del Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Jnana Yoga. Aquí hay una parte que me parece como interesante, y es que él consideraba el Hatha Yoga como una práctica inferior. Aquí de pronto aquí hubo como mucha influencia. Uno de sus autores, a los cuales él menciona mucho también en sus obras, que es Madame Blavatsky, que de hecho ella también considera como esta práctica del Hatha Yoga como una práctica como muy pagana, pues no pagana, pero sí como muy inferior, pero hasta al punto de considerarlo como si fuera como parte de la magia negra. Yo diría ahí de pronto sí, ese temita no lo toco como muy a fondo, porque no quiero como pasar como de atrevida, por decirlo así. Uh-huh. Ya pues como en su edad adulta fue conocido, y aquí ya empieza como a tener ya Samael un poquitico ya como de conflictos, y fue conocido ya como en la parte de la medicina, pero como para curar enfermos. Él curaba enfermos, entre comillas, con ya lo que eran pues como estas medicinas o prácticas alternativas que ahorita dan mucho el lugar, y en estos momentos pues ya hay como una aceptación más grande para estas alternativas. Obviamente en la época en la que vivía Samael, ejercer la medicina sin una licencia pues le podía llegar a dar cárcel. De hecho, pues Samael estuvo preso cierto tiempo en la ciudad de Bogotá precisamente por eso, por practicar la medicina sin
sin licencia. Y estamos pues hablando que en este tiempo o sea, es una sociedad muy psicorrígida, donde los únicos que tenían derecho prácticamente a tomar en cuenta como sus opiniones, y todo se regía era de acuerdo a lo que dijera la iglesia, a lo que dijera la política. Ya de pronto como algo como tan irreverente como las ideas de Samael ya estaban ya como muy pasando de pronto como la raya para la política y la iglesia. De aquí ya empezó también a ser supremamente criticado por su libro, que más o menos en los años 50 publicó su primer libro, que se llama El matrimonio perfecto, y fue muy contemporáneo en el tiempo en el que estuvo preso en la ciudad de Bogotá. Ya empezó a emigrar, viajó por parte de Sudamérica, de Centroamérica, y se instaló ya en el país de México. Muy interesante, Viviana, todo lo que nos estás contando de Samael Aun Weor y de sus viajes y de sus críticas, y de hecho es una sociedad, la sociedad colombiana en aquel entonces realmente era una sociedad muy tradicional en la parte religiosa. Curioso pues que él comenzara como a trabajar esas técnicas de sanación o de curación alternativas, como algunos lo llaman, pues obviamente, como nos dices, más aceptadas en nuestros días como terapias alternativas, y que eso le gestara a Samael Aun Weor una serie de problemas que lo hicieron realmente poner sus ojos en otros lugares, en otros horizontes. Yo quisiera complementarte algo. Él fue una persona que igual se casó finalizando la década de los 40 y ya muy cercano a 1950, con lo que nos acabas de contar cuando escribió su primer libro, El matrimonio perfecto. Samael conoce y ya tenía una cercanía con alguien que sería su compañera sentimental. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. La señora Arnolda Garro, ¿sí? Más conocida dentro del movimiento gnóstico como la Gran Maestra Litelantes. Ella fue su mujer, su esposa, su compañera, y de seguro alguien que lo inspiró realmente en mucho otro conocimiento. Cuando uno empieza a leer un poco sobre la obra de Samael Aun Weor y se da cuenta de cada uno de estos elementos que nos estás contando, pues es esta maestra para él, digámoslo así, y como su compañera, la que le empezó a enseñar y lo inició en las prácticas de los estados de Jinas, y lo empezó como a orientar en el conocimiento del trabajo de ser consciente, digámoslo así, en otra dimensionalidad, en otros estados de conciencia donde él estaba realmente pues acercándose mucho más al mundo sutil. Y tomando luego ese montón de críticas, Viviana, que nos cuentas desde su primer libro aquí en Colombia, cuando uno lee algunos fragmentos de la vida de Samael Aun Weor, él más o menos como en octubre de 1954, él hace una declaratoria que fue muy interesante. Samael dice de que el genio, o llamémoslo así, la fuerza regente de Marte, había encarnado a través de él. Y es a partir de ese momento, de 1954, ya con algunos libros, incluso algunos mensajes de Navidad, algunos libros que los denominaba así, él comienza a llamarse Samael Aun Weor y comienza a acuñar otros términos muy cercanos, el Maitreya Buda, el Avatar Kalki, la nueva era de Acuario, de lo cual vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante. Pero es un evento en su vida supremamente importante, desde el momento en que él dice que efectivamente ya hay una fuerza superior, y más a una sociedad Marte, todos sabemos que Marte es un símbolo en cierta medida de la guerra, de muchas otras situaciones, que se estaba manifestando y que había encarnado a través de él. John, y para terminar de pronto con esta parte inicial de intentar saber quién fue Samael Aun Weor, hay que tener en cuenta muy importante el tema de los estados de Jinas. ¿El por qué? Porque es que el estado como tal de Jinas es la introducción del cuerpo físico a una cuarta dimensión. Este estado de Jinas permite que la persona, que el ser humano, pueda salir en su cuerpo presente e ir a una cuarta dimensión, y desde ahí poder interactuar con todos los seres y con todas las instancias que hay en ese tipo de dimensiones. ¿Por qué lo digo que es importante?
porque hoy por hoy no hay un avance específico, ni científico, ni filosófico, ni religioso, ni espiritual, que determine que ese estado lo puede lograr el ser humano. Él en su libro amarillo escribe varias fórmulas y varias maneras de empezar a despertar esa característica del ser humano para que pueda lograr ese estado de jinas y poder con cuerpo físico desplazarse para otra dimensión. Estamos hablando que físico, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de desdoblamientos o de otros procesos espirituales donde tu ser se desplaza a otras dimensiones, de pronto hay más documentación y hay más fórmulas de pronto de ejemplificar este tipo de situaciones que puede tener el ser humano. Pero ya de ahí, de que físicamente con mi cuerpo presente poder desplazarme para otra dimensión es algo que es muy complejo y obviamente para la época era un boom filosófico, esotérico, espiritual muy difícil de entender. Tienes toda la razón, Fernando, era muy difícil de entender y más aún pues los planteamientos de Samael en aquel entonces pues realmente fueron muy revolucionarios y fue un término que él utilizó y que se ve reflejado en su obra, esa revolución. Hay que saberlo entender obviamente, hay que saberlo depurar porque pues obviamente hay que tomar las obras de Samael Aun Weor como con mucha cautela también y con mucha prudencia. Viviana entonces nos estaba contando de que él estuvo preso y yo quiero leer un poquitico aquí, voy a tomar textualmente precisamente de una de las biografías, específicamente de la Wikipedia para que las personas que quieran citarla y leerla, aunque también hay muchas otras fuentes y los invitamos también a que puedan conseguir algunos de los textos o escuchen muchas de las grabaciones porque realmente hay mucho material de este curioso personaje y cada cual pues vaya sacando sus conclusiones y tome realmente lo que considere. Resulta que la acusación hacia Samael Aun Weor decía textualmente, abro comillas, este señor, además de cometer el delito de curar a los enfermos, es también autor de un libro titulado El matrimonio perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres de los ciudadanos, cierro comillas, ajustándome a lo que precisamente nos estaba contando Viviana. Realmente su primer libro fue un libro completamente polémico, un libro muy señalado por una sociedad tradicional, pero también venía con unos planteamientos. Hay que entender quizás a Samael Aun Weor cuando escribe su primer libro, ya cuando él fallece, pues ya ha construido una obra, un movimiento muy curioso. Viviana nos estaba hablando de que más o menos a mediados de los 50, 1956, él hace un recorrido por Centroamérica, él se va hasta Costa Rica, luego empieza a tener seguidores, personas a los cuales les va reflejando como sus conocimientos, pasa por El Salvador, incluso por Guatemala también tuvo una cercanía muy importante, hasta que él denomina y estructura el que es conocido actualmente como un movimiento gnóstico, que tiene en nuestros días muchas vertientes y muchos tentáculos y muchos, bueno, quizás no tentáculos, pero que en nuestros días tiene mucha influencia y mucha vigencia todavía el movimiento gnóstico con todas sus vertientes. Y a mediados de los 50 él llega a México. Yo diría que México es un lugar supremamente importante con su esposa y con las personas que ya lo venían siguiendo, porque quizás México es el sitio por excelencia que realmente lo da a conocer a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y eso es muy interesante. ¿Quién más nos podrías contar, Viviana, al respecto? Pues sí, en el año más o menos, ya pues sabemos que en el 56 estuvo en México, y ya de ahí en el año 58, 1958, ya pues como finalizando ya su parte biográfica, logró la unión de dos movimientos muy importantes espirituales, que sería el movimiento ALAS, que es la Asociación Libertadora de América del Sur, que estuvo dirigido por el señor Francisco Propato, el maestro Luxemil y el Aryavatara Asrama, que sería pues un movimiento también vinculado con la India y creado pues por el señor Swami Sivananda. Uh-huh. También el segundo movimiento sería el AGLA, que sería la Asociación Gnóstica Liberadora de América, que estaba constituido por un triángulo, que sería el ALAS, la Gnosis
y el Arivatara Ashrama. Ujú. Samael en este mismo año estuvo pues y hizo como una petición eh, ante la personería jurídica pues como de este país, para que le dieran como la protección y el reconocimiento legal y pues y de funcionamiento al movimiento gnóstico de él, el cual pues sí, inclusive pues lo denominó como movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia. Esta, por decirlo así, esta petición le fue negada y fue rechazada, inclusive pues muy por la influencia del clero católico de esa época, pues obviamente como por sus enseñanzas y por sus los temas tratados pues como en la gnosis va totalmente en contra de las creencias católicas, que es la religión pues predominante como de, de nuestro país. Eh, Samael, pues ya para concluir, fallece el 24 de diciembre de 1977 en la Ciudad de México. Dicen los textos biográficos que a causa de un cáncer de estómago, pero ante la causa y la posible muerte del maestro Samael hay mucha discrepancia, porque pues está como muy en duda, entre comillas, la causa como de su fallecimiento, aunque hay un libro que se llama El Proceso, que ese libro de pronto nos habla un poquitico más como más concreto de todo el proceso de muerte del maestro Samael. Samael Aweor pues es una persona que realmente luego de los 50, cuando recorre Centroamérica y cuando llega a México y escribe una gran cantidad de obras, pues se da a conocer a nivel internacional, y a través de sus libros pues se forma un movimiento supremamente grande, un movimiento que es conocido incluso hasta nuestros días. Como todo, o sea, luego de él morir, pues algunos otros personajes cercanos empiezan a querer tomar pues como las riendas del movimiento que él genera, y desde allí se dan situaciones muy difíciles. Sin embargo, antes de morir Samael Aun Weor, por allá el 27 de octubre de 1976, él celebra en Guadalajara, México, el primer Congreso Gnóstico Internacional. Y en esos eventos tan importantes, pues queda una imagen plasmada muy curiosa para, para la historia, y es ver sentados a Mario Moreno Cantinflas al lado de Samael Aun Weor en algunos de estos congresos. Fue un personaje también recibido, y es que Mario Moreno pues también tenía su afinidad con estos movimientos espirituales. Cabe recordar que Mario Moreno Cantinflas era realmente masón, entonces tenía una afinidad con cada uno de estos grupos que estaban como abordando el tema de la conciencia y el tema de la espiritualidad desde unas particularidades muy curiosas. Cabe anotar de que Samael Aun Weor antes de morir ya tenía muy claro todo un recorrido, una forma de ver la vida, una forma de expresarse con su oratoria particular, y luego de que él muere en 1977, pues empiezan sus sucesores realmente a tratar de mantener estable un movimiento gnóstico que empezaba, digámoslo así, en algunas bases a dividirse, a moverse, y que en nuestros días pues hay el reconocimiento de algunas de estas escuelas o de centros de conocimiento y de estudio frente a como Samael Aun Weor expresó la Gnosis. Cabe anotar de que obviamente su esposa, Litelantes, siguió tratando de trabajar y de mantener una estructura en el movimiento gnóstico. Y hay otros personajes interesantes, como el venerable maestro Ravolú. Es muy común cuando nuestros escuchas lean un poco sobre estos personajes, ver la V y la M antepuesta frente al nombre o al seudónimo. Es muy curioso porque realmente había una afinidad con este personaje, con el maestro Ravolú. Hasta aquí tenemos claros algunos elementos de la vida de Samael Aun Weor, pero también fue una vida muy polémica, y uno encuentra cada una de esas situaciones en sus obras. Entonces tratemos de contestarnos realmente cuáles fueron realmente las bases o los pilares
que fundamentaron la noxis, o yo me atrevería a decir en este punto la neonoxis samaeliana, como uno lo encuentra en muchas páginas, porque hay una diferencia con la noxis tradicional. Pero realmente, ¿cuáles eran esos conceptos, cuáles eran esos elementos importantes que podemos encontrar desde las enseñanzas de Samael Aun Weor a estas alturas? En efecto, John, el término de neonoxis es el término más acertado para hacer claridad a la obra de Samael. ¿El por qué? Porque la noxis es mucho más antigua de lo que se cree y tiene unos aspectos bien importantes en el desarrollo de la vida espiritual. A ver, el término noxis deriva de una palabra griega y significa conocimiento. Este es un fenómeno de conocimiento espiritual. Las personas, sus practicantes, experimentan la forma más ideal para la ascensión del ser humano. Esto es un conocimiento intuitivo. Esto no es racional ni emocional, es simplemente la intuición la que te hace llegar a este despertar. Los primeros practicantes reconocidos son las primeras sectas cristianas, porque este camino de los cristianos buscaba ejemplificar a Jesucristo, pero de una manera totalmente diferente. Para ellos le daban el valor a Jesucristo, que venía a salvar al mundo, pero debería salvarse por el medio de la noxis, o sea, por medio del conocimiento profundo. Dicen que la existencia de Dios es la máxima elevación que puede tener el divino conocimiento. Es la forma de lograr la comprensión más profunda de la realidad del mundo. Entonces, aunque le dan un valor importante a Jesucristo, hacen ver que toda la enseñanza antigua no tenía el suficiente asidero para revelar que Jesucristo era el que verdaderamente traía la verdad. Le dan el valor como maestro espiritual, que también seguía a Dios y que posiblemente pudo haber llegado a tener un conocimiento elevado que le dio la posibilidad de entender la realidad de la vida por medio de Dios. Luego de que estas sectas gnósticas empezaran a establecerse desde el principio pues, de la época cristiana, hubo un problema porque empezaron a dividirse este concepto tanto en el gnosticismo cristiano y el gnosticismo pagano, ¿cierto? Porque el gnosticismo pagano traía leyes mucho más antiguas, pero también bajo el mismo concepto, pues sobre ese concepto de elevación espiritual independiente para poder encontrar un hombre divino. Y de ahí en adelante todas las diferencias que han habido en ese tipo de creencias. Obviamente la iglesia quiso coger todas las riendas de Jesucristo bajo la Biblia mosaica, bajo las leyes mosaicas, mejor dicho, y de ahí en adelante empezó una diferenciación muy grande en este tipo de conceptos. Y el gnosticismo también es muy pegado a la masonería. ¿Por qué es muy pegado a la masonería? Porque es que si el objetivo principal de la masonería es el conocimiento integral, el movimiento gnóstico también busca eso. Entonces es muy importante tener en cuenta ese principal fundamento de lo que es la noxis, para luego entender que Samael lo que quiso fue repotenciar todo ese conocimiento y crear la nueva neonoxis, como tú lo dices. Queda muy claro entonces de que tenemos que diferenciar muy bien ciertos planteamientos e ideas de la iglesia cristiana primitiva, por llamarlo de alguna forma, de los primeros grupos cristianos, porque la noxis de estos primeros grupos cristianos es quizás como el lado más místico del cristianismo como tal, y Samael Aun Weor ve en esa posibilidad el hecho de querer, como dices, repotencializar una gran cantidad de estos elementos, y de hecho él comienza a escribir basándose en algunas de estas ideas o de estos elementos que podríamos denominar de las primeras iglesias o primitivas cristianas, ¿sí? Pero hay unos elementos que van en contravía de los planteamientos que eran muy claros del estudio real de la forma de pensar de esos primeros grupos cristianos, y de que quizás Samael Aun Weor pues también asumió y trajo a esos días, a esos años de mediados del siglo XX, cuando fundamentó la noxis. Yo me atrevería a decir pues que realmente estoy más de acuerdo con el hecho de que así como Samael trajo una cantidad de conocimiento que lo mezcló a través de un sincretismo y que hizo sus propias lecturas de ese conocimiento y lo expresó a través de sus libros, vale la pena diferenciar.
yo me atrevería a decir, y estoy muy de acuerdo en lo personal, y lo digo con todo respeto, de que realmente es una neonoxis y que tiene el carácter, como algunos lo dicen en los foros, samaeliana, una neonoxis samaeliana, desde muchos ángulos, porque incluso uno puede en la red encontrar muchos libros. Cabe destacar de que Samael Aun Weor renunció prácticamente a los derechos de autor antes de morir, y muchos de los libros se conocen. Incluso hay versiones digitales, por ejemplo, y me pareció muy curioso las lecturas actuales que hablan de la Santa Iglesia Gnóstica y menciona el libro de la liturgia, y cuando uno empieza a leer cada uno de estos libros es casi como si fuera una misa común, católica, pero con una reinterpretación, con una visión totalmente diferente y con conceptos muy marcados de lo que fue la obra, o sea, de lo que fueron los pilares de trascendencia del conocimiento de Samael Aun Weor. Entonces es muy importante tener cada uno de esos elementos claros, de que debemos diferenciar la iglesia, las iglesias primitivas cristianas, y lo que luego se convertiría a mediados del siglo XX en el movimiento gnóstico, que yo lo llamaría más un movimiento neognóstico samaeliano. Y a través de esas bases, pues yo coloco sobre la mesa varios elementos que se transformaron y que yo diría que forman parte de una discusión enorme, algunos a favor, otros en contra, y es precisamente el tema, digámoslo así, de la kundalini, de la sexualidad, del manejo de la sexualidad. Y ahí es donde yo decía al comienzo, cuando digamos Viviana nos mencionaba la forma como él se crió y en la sociedad donde se movió y donde empezó a crecer, la forma como construyó, cómo vivió la sexualidad, y qué concepto hay de la sexualidad, de la castidad y de la kundalini, un término muy importante desde la noxis como tal samaeliana. Y entender también, por ejemplo, el aspecto, un segundo pilar, es la famosa, es superar el ego, es trascender el ego, es anular, digámoslo así, el ego. Diría que son dos elementos supremamente importantes a tener en cuenta y que coloco sobre la mesa como para tratar de responder un poco más esta pregunta. Sí, John, hay que tener en cuenta ahorita cuando comentabas sobre que todas sus obras fueron pues sin derecho de autor. Tener en cuenta que es que él escribió sobre bases filosóficas antiguas, sobre Lipas Levi, escribió cosas muy similares a los que escribía Madame Blavatsky, Heindel, Rudolf Steiner, el famoso creador de la corriente educativa Waldorf, que es excelente, Gurdjieff, y Ouspensky. Entonces, en sus libros, él solamente hace unas cuantas reseñas sobre estos autores, y cuando usted hace paralelos de esas escrituras, son idénticas, una que otra palabra la que cambia. Entonces, el verse inverso en demandas y en críticas muy fuertes, pues dicen los contrarios a él que esa fue la única manera elegante de salir de ese gran tropiezo que tenía, de ese gran atolladero de escribir exactamente o muy similar a los demás autores y mucho más antiguos que él, que fue liberar derechos de autor. Porque cuando liberas los derechos de autor, entonces no hay ninguna ley ni nada que te aplique en contra de los antiguos escritos. Es muy curioso, Fernando, lo que nos compartes. De hecho, nosotros tenemos una cuestión: ¿qué tan extensa fue realmente su obra y qué tan criticada? De hecho, su obra fue una obra muy, muy larga. Estamos hablando de que él empezó a escribir en 1950 y hasta nuestros días son una gran cantidad de libros, y llegó a ser muy criticado, como nos dices, precisamente por apropiarse, digámoslo así, de textos muy amplios, como por ejemplo Gurdjieff. Incluso hay una anécdota muy profunda en donde a él se le pregunta precisamente por esto, y varios de los argumentos que colocaba es que, o con lo que se argumentaba, es que precisamente él había sido en una vida pasada maestro de cada uno de estos personajes. Pero realmente, ¿qué tan extensa fue su obra? ¿Hasta dónde llegó realmente su obra? Pues mira, Samael a lo largo de su vida, mal contados, escribió aproximadamente unos 70 libros. Su primer libro, y del que hablábamos anteriormente, es El matrimonio perfecto, o La puerta de entrada de la iniciación, que inclusive fue supremamente criticado. También estuvo
escribió el libro amarillo, que como nos comentaba Fernando anteriormente, este libro lo escribió, fue pues como en honor a las enseñanzas que le impartió su esposa. También tenemos el significado de los sueños, oculto de los sueños, los misterios mayores, el Magnus Opus, el mensaje de Acuario, la claridad, la caridad universal, los misterios de la vida y de la muerte, matrimonio, divorcio y tantrismo, eh, la transformación social de la humanidad, o sea, entre muchos libros. Acá me podría yo extender casi que toda la noche mencionando cada uno de sus libros. Dentro de los más importantes, inclusive yo me atrevo como a señalar tres que recomiendan mucho para lo que es como la iniciación en el gnosticismo, que sería la psicología revolucionaria, la gran rebelión y las tres montañas. Estos libros ofrecen pues como grandes herramientas y grandes conocimientos para el trabajo y el camino iniciático dentro del gnosticismo. Esas obras realmente pueden abarcar, digámoslo así, un pensamiento un poco más maduro de Samael Aun Weor. En algunos de las webs que uno comúnmente visita como para poder tener una visión un poco más curiosa sobre estos personajes, pues yo me atrevo a citar una página que me encontré. Las personas que la quieran visitar y leer un poco, la dirección es www.samael.org. Y aquí pues es una página muy cercana, muy a favor de muchos de los planteamientos de Samael Aun Weor, a diferencia de muchas otras que realmente lo señalan, como decíamos, de en nuestros términos, fusilar más de un texto o más de uno de estos autores. Fusilar, digámoslo así, como un sinónimo de copiar, de hacer una copia de estos textos. Pero cuando hablamos de la obra de Samael Aun Weor, en esta página me llamó mucho la atención. Mencionaban precisamente de que Samael hablaba de las octavas inferiores o del kindergarten gnóstico, por llamarlo de alguna forma, a una serie de textos que eran muy básicos, que eran como para personas que estaban siendo dirigidas especialmente como a introducirse en este tipo de conocimiento. Decía que las octavas medias las denominó mensajes de Navidad, y hay muchos libros que precisamente se publican como con esta característica. Pero que luego, Viviana, como nos dices, viene todo un proceso supremamente importante entre los 50 y más o menos en la década de los 70, cuando se escriben muchos de estos libros que son consideradas octavas elevadas. Y hay libros muy importantes ahí, si hay infierno, si hay diablo y si hay karma, es uno de esos libros. El misterio del auro florecer, las tres montañas, como nos dices, la psicología revolucionaria. Y hay uno en especial que me llama mucho la atención. Se llama el Pistis Sophia develado. El Pistis Sophia es un libro, son una serie de textos netamente de carácter gnóstico primitivo, digámoslo así, de esas primeras iglesias cristianas, con una visión mucho más reveladora sobre ese cristianismo. Y dicen de que este es uno de los libros aquí en esta página más importantes, digamos como una de sus obras póstumas o cumbres, en donde podríamos entender un poco el pensamiento de Samael. Pero también lo que él reflejaba en los libros, aparte de los señalamientos de haber sido copiados y de haber sido como plagios de muchos otros grandes autores y con mucha credibilidad en el medio, pues Samael Aun Weor, frente a muchos conceptos, llegó a ser muy criticado. Yo me atrevería a decir que incluso el concepto del ego que empezaron a manejar, y lo digo, es una apreciación muy personal y no quiero herir susceptibilidades en el momento, quizás también Samael Aun Weor llegó a vivir un ego muy elevado, porque se hablaba de la transformación o de anular el ego, pero en algunas grabaciones me parecía que quizás él también cayó en ese mismo juego, en donde terminó siendo víctima de su propio ego elevado. Es un concepto muy personal, sin señalar de que obviamente hay muchos elementos interesantes a rescatar de su doctrina o del movimiento gnóstico, pero que realmente hay que tomar pues como con mucho cuidado a la hora de entrar a mirar cada una de estas obras y de lo que plantea. ¿Y por qué tocó el tema del ego? ¿Por qué tocó el tema de
de la construcción de un personaje y de cómo se autodenominaba. Porque nosotros colocamos sobre la mesa otra pregunta. ¿Por qué se autodenominó el Kalki Avatara de la era de Acuario? ¿Qué es eso del Kalki Avatara de la era de Acuario? El Kalki Avatara, pues realmente fue un término muy interesante. Samael Aun Weor realmente tuvo muchas definiciones, se autodenominaba de muchas formas. Y él precisamente se le preguntó en algún momento, me llamó mucho la atención precisamente en esta página porque él da una definición muy curiosa. Él dice que precisamente Avatara, que es un término en sánscrito, está asociado a ser un mensajero. Él se denominaba precisamente de que era considerado un mensajero, un servidor, alguien que estaba entregando un mensaje. Realmente era una persona que tenía un poder de convencimiento hacia muchas personas y más aún de la época por su carácter, porque cuando uno alcanza a ver los videos que hay en YouTube, pues era una persona que tenía mucho carácter, haciendo la salvedad, y quiero ser también aquí muy claro, de que muchos de los videos y de muchas de las cosas que este personaje interesante habló en su momento, pues no se llegaron a cumplir, o también hay conceptos que van en contravía de muchos elementos que hemos conocido desde la madurez del esoterismo actual, porque también estamos hablando de mediados del siglo XX a comienzos del siglo XXI, pues ya hay una visión y estamos viviendo una era totalmente diferente a la que se movió Samael Aun Weor, como era considerado pues también un maestro. Luego, cuando hablamos de haber sido el Kalki Avatara, y cuando él hablaba de ese Kalki, se estaba acercando a una era, digámoslo así, una edad dorada, a una era de supuestamente una apertura mental, y es donde él empieza a jugar un papel preponderante al entregar pues parte del conocimiento. Cuando se hablaba precisamente de los términos Buda, Maitreya, pues él hacía una asociación muy importante a ese proceso de iluminación, a un proceso interno de conexión, digámoslo así, con su real ser, una conexión con realmente su propia divinidad interna. Pero me llama mucho la atención cuando leo aquí en la página precisamente en donde a él se le pregunta, y él dice, abro comillas citando la página www.samael.org, él dice lo siguiente, abro comillas: en cuanto a los términos Buda, Maitreya, pues hay que analizarlos un poquito a fin de no caer en error. El Buda íntimo es el mismo, el real ser interior de cada uno de nosotros. Cuando el íntimo real ser interno de alguien ha conseguido propiamente su autorrealización íntima, es declarado Buda. El término Maitreya es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual representaría un maestro llamado Maitreya, pero desde el punto de vista colectivo, entiéndase por Buda Maitreya, en el sentido más completo de la palabra, cualquier iniciado que haya logrado cristificarse. Y eso es todo, he dicho, cierro comillas. Estas son palabras pues que citan aquí en esta web, donde nos hablan un poquitico de esos conceptos del Buda Maitreya, pero me llama mucho la atención algo, y por eso hago la salvedad de, bueno, o sea, realmente uno de los pilares es el trabajo del ego. Hasta qué punto Samael Aun Weor, y lo digo con mucho respeto, pero también pues nuestra mesa es para decir realmente lo que pensamos, es algo muy personal, pues realmente hasta qué punto Samael Aun Weor terminó cayendo en esos juegos del ego, y más aún cuando se afirma de que cualquier iniciado que haya logrado cristificarse, es decir, que él mismo se autodenominaba de que alcanzó un estado de conciencia muy elevado. No lo quiero negar, muy probablemente haya sido así, pero realmente hay muchos otros elementos sobre la mesa en donde también debemos ser claros de que habían unos planteamientos, hasta qué puntos cayó en el juego de esos mismos planteamientos. John, es muy importante y maravilloso lo que dices, porque eso es abrir la puerta a una crítica muy constructiva. Hay que tener en cuenta una cosa: este señor sabía, y sabía bastante. Era un iniciado que tenía un conocimiento supremamente amplio de casi todos los procesos espirituales, y tenía una mezcla maravillosa de conceptos, y lo sabía, y tenía una oratoria perfecta. Pero entra uno en la discrepancia es cuando hace una mezcla en sus libros de procedimientos que lo dejan a uno asustado. Si tú recuerdas, nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre el poder de la palabra, y cuando empezamos a analizar los libros antiguos, nos dábamos cuenta de lo peligroso que es invocar y hacer oraciones, porque podíamos abrir puertas y podíamos invocar a seres que eran
en vez de ser buenos eran malos, si no teníamos un conocimiento exacto. Y es muy visible en algunos escritos de él unas combinaciones supremamente grandes de procedimientos que no van. Ejemplo, pone la estrella de fuego, Krim Krusnaya, Govindaya, Kopijana, Vaya Vaya, Swaha. Y lo mezcla con el círculo pagano, lo mezcla también con religión, con frases religiosas, mete a Jesucristo en ese tipo de procesos. Entonces uno se queda asustado porque cuando uno tiene de pronto algún conocimiento de todo, por el lado mágico, y ve que este señor escribe esas oraciones y esos procedimientos, uno dice, Dios, ¿y qué puede pasar si yo hago al pie de la letra esta mezcla tan peligrosa? O sea, un cóctel barbitúrico supremamente difícil de digerir. Delicado. Para las personas que tienen algo de conocimiento de magia. Yo, por decir algo, me leí El Cuarto Camino y me pareció un libro muy importante, que El Cuarto Camino mezcla la filosofía de Usperkid, de Maitreya, de Samael Aun Weor y de otros autores de esta misma corriente, y va por una línea muy interesante, pero a veces meten conceptos que te dejan a vos, uy, venga, ¿de dónde sacaron esto? Si esto es de otro autor o si esto es de otra creencia. Mezcla informaciones, también estuve pues leyendo partes de los libros de él y de Jámblico, de los misterios egipcios, que es un libro supremamente antiquísimo y que tiene de alguna manera unas recetas mágicas dispuestas para que el practicante vaya cogiendo experticia, y las mezcla con un tipo de oraciones y con procedimientos que le dejan a uno una gran duda. Entonces, voy con que el Señor sabía, era un gran conocedor, o sea, estamos hablando de una persona con un gran conocimiento, pero no sé en qué momento se puede transfigurar ese conocimiento en formas de pronto no tan saludables para las personas que se vuelven adeptas a este tipo de prácticas. ¿Sí me entienden? Es muy complejo entenderlo. Entonces ahí es donde entra a transfigurar todo ese poco de autoenseñanzas que él se da, de todas sus reencarnaciones, o sea, de llegar a decir que él fue el maestro de Ouspensky, de otros autores. De pronto es algo atrevido, dado de que si lees su obra hay que darle el valor que tiene, pero esa mezcla así como tan extraña te deja uno, uy, este señor sabe mucho, la tiene clara, pero ¿será que no la escribe de igual manera? Porque te deja ese nivel de confusión tan grande. Claro que sí, Fernando. Incluso no solamente en la parte de ciertos procedimientos mágicos, sino que, digámoslo así, yo al comienzo del programa, y más aún cuando Viviana nos estaba hablando de algunos apartes de la vida de Samael Aun Weor, me cuestionaba mucho sobre cómo se programa el pensamiento de una persona en un contexto, y por eso también debemos ser claros y muy honestos a la hora de decir de que para poder entender a Samael Aun Weor primero hay que entender el contexto en el cual él se movió y en el cual él se crió. Porque, por ejemplo, Samael Aun Weor fue una persona, y lo reflejó en algunos de los libros o en algunos comentarios, que le tiró muy duro, por ejemplo, a la homosexualidad, ¿sí? Fue una persona muy radical en el tema de la homosexualidad, y más aún de la visión muy tradicionalista, especialmente de las familias y de la forma como se educaba en Colombia en la década de los 50 en torno al tema de la sexualidad. Por eso el tema tan interesante de la Kundalini, que vale la pena pues las personas que estudien un poco de una forma más racional la Noxis, algunos elementos de cómo se practicaba realmente la energía Kundalini, ¿sí? O cómo se practicaba el tema del yo. Hay muchas prácticas que podemos ver, y nos quedamos cortos de tiempo para comprender un poco las obras y la forma de la enseñanza pues de Samael Aun Weor, que es una persona pues tan interesante, pero que nos lleva a cuestionarnos, y pienso que hay varias críticas de la Noxis del movimiento hoy en día. Esa es como la quinta pregunta que queremos realmente responder. Es que hay varias críticas, y yo diría que una de esas críticas es que hay muchos de los grupos que realmente empezaron a asumir la espiritualidad también desde muchos otros ángulos, basándose en algunos temas de Samael, así como hay muchos movimientos que realmente son netamente samaelianos, o netamente que quieren ser lo más fiel posibles a la doctrina de Samael Aun Weor.
Sí, John, ahí de pronto la principal discrepancia o una de las principales es que él se autodenominó el genio de Marte, que él había encarnado y por eso se hizo llamar Samael Aun Weor, pues él es específicamente Samael. Este Samael también es llamado Samael Sabaoth o Samael de los ejércitos. Este es el genio de Marte. En hebreo significa el castigo de Dios. Es el ángel regente del planeta Marte, el cosmocrator. Estamos hablando de un ser bélico, de un ser guerrerista. Por muchos espacios de conocimiento tenemos en cuenta que Marte es el planeta rojo, el planeta de la guerra, el planeta fuerte, el que lo preside el color rojo. Y le queda a uno mucho la inquietud, porque un ser espiritual, un ser que transforma vidas, que busca la espiritualidad, se autodenomina así. ¿Será que lo sabía, no lo sabía, o cuál era su intención de hacerse autoproclamado como el genio de Marte? Entonces ahí le entra uno una duda, y sobre todo que hay que tener en cuenta una cosa. Hoy por hoy nosotros tenemos los elementos ahí a la mano en la web, las bibliotecas virtuales, una cantidad de información con la que podemos contrarrestar todo ese tipo de informaciones que daba en su momento. De pronto en esa época el autoproclamarse así de pronto le daba un valor profético, pero realmente ya uno cuando empieza a mirar esto, uno dice, bueno, ¿por qué se hizo llamar el genio de Marte? Si el genio de Marte era es un ser guerrerista, un ser violento, y él practicaba totalmente lo contrario, un ser de paz y amor. Entonces le queda a uno la duda. Esa es una de las principales. A mí me quedan dos inquietudes muy profundas, y es que, pues primero, Samael Aun Weor cuando nace, obviamente, aquí en Colombia, y más aún en una época que iba a ser muy dura. Estamos hablando de que cuando él estaba empezando realmente con su proceso de estructurar la Noxis y de búsqueda, por allá a mediados de los 40, pues Víctor Manuel Gómez Rodríguez realmente vivió el contexto de la violencia en Colombia. No sé qué relación haya entre lo que nos cuentas de ser, digamos, ese genio de Marte y los procesos tan difíciles que ha enfrentado Colombia desde entonces, porque realmente sí, eso ha marcado la historia del país en dos. Entonces me queda como esa inquietud a reflexionar realmente sobre lo que se estaba gestando en aquel entonces. Tal vez sí, tal vez pensó que autoproclamarse así haría que sus seguidores tomaran un partido fuerte en la política o en los movimientos filosóficos colombianos de la época. Puede ser, pero hoy por hoy pues no hay como mucha información sobre eso que dices, John. Y también hay que tener en cuenta que él escribió cosas muy raras, pues muy fuera de su tiempo. En El matrimonio perfecto él escribió lo siguiente, abro comillas: hemos sido informados de que el gran maestro Jesús está en el occidente de Estados Unidos. El gran maestro anda por las calles anónimo y desconocido, viste como cualquier paisano y nadie lo conoce. Un tremendo fluir de energía crística sale de él y se difunde por toda la América. El gran maestro conserva todavía el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa. Ciertamente el gran hierofante Jesús resucitó al tercer día entre los muertos y vive todavía con su cuerpo físico. Jesús se cristificó porque recorrió la senda del matrimonio perfecto. Cierro comillas. Escribir esa palabra, pues, escribir este texto es muy complejo, porque estamos hablando pues que lo escribió en una época donde la necesidad de fe de un Salvador era supremamente fuerte, y hoy por hoy pues cuando uno lee esto uno dice, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Qué loco escribió esto? Sin conocer realmente que este señor tiene un potencial de conocimiento muy grande. Entonces lo deja uno como, ups, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió estas palabras? Si fuese ese señor que tiene tanto conocimiento, escribir eso, le quedan unas grandes dudas. De hecho, cuando uno escucha algunas grabaciones de Samael Aun Weor ya en sus últimos años, y están disponibles en la red, en YouTube especialmente, pues había como otra personalidad que salía a flote, que era muy... Incluso yo llegué a escuchar una en donde él era muy directo y decía que lo invocaran, que iba a estar cercano y que iba a atender, digámoslo así, el llamado de las personas cuando necesitaran de su presencia.
es muy curioso porque de una u otra manera ya tenía muy claro un concepto de una divinidad o de una trascendencia crística, como lo mencionamos hace en un momento atrás, como esa cristificación. Incluso yo pienso que él llegó a considerarse de igual a la figura de Jesucristo, o por lo menos muy muy a la par. Incluso algunos de sus seguidores más cercanos lo llegaron a denominar así. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. O sea, es una persona que tiene un conocimiento y que nos entregó una obra. Yo diría que hay que saberla leer en nuestros días. Como digo, es la segunda inquietud que tengo. Pues uno ya tiene capacidades de acercarse mucho más directa a la obra de estos personajes para entenderlos, porque estamos en un medio de comunicación en donde incluso sus libros son digitales, hay muchas grabaciones en internet y uno puede como ir en la medida en que va escarbando en su obra, entender un poco a este personaje y quizás acercarlo o hacer o ejemplificarse con otros casos que ya hemos tenido. O sea, hasta qué punto realmente se volvió casi que un movimiento en el sentido de la secta, de un movimiento más sectario, de acercarse a muchas personas. Pues ya hemos visto muchos casos de personajes que se han autodenominado de muchas formas, y otros casos, no digo la Noxis, pero otros casos particulares han terminado incluso en tragedia. Por eso yo digo que en qué momento se dieron esos cambios esenciales en la visión de la neonoxis de Samael, en esa visión de la noxis. Estas críticas pues son críticas muy personales, porque realmente cuando uno empieza a investigar o a leer, a consultar la vida y obra de este personaje, vas a encontrar cosas que son muy interesantes, pero también típicamente te vas a encontrar con críticas muy directas y muy fuertes en torno a Samael Aun Weor, de personas que lo consideran realmente no como un avatar ni como una persona que entregó mucho conocimiento, sino como que alguien que a nivel espiritual estafó a muchas personas. Y eso también es una realidad. Igual en nuestros debates es un deber pues también colocarlo sobre la mesa, teniendo obviamente, y volviéndolo a aclarar, respeto por muchas personas que tienen un camino en torno a Samael y que han hecho un camino en torno a él. Este ha sido un programa muy interesante. Pienso que ya hemos llegado a un momento especial. Si hay algo más por colocarlo sobre la mesa, pues... Personalmente, pues me parece un hombre muy, muy interesante, pero hay partecitas de pronto como de sus libros, me refiero más a uno de sus libros de Catecismo Gnóstico. Habla mucho e inclusive está muy enfocado, pero es más como, o sea, hace como cierto comparativo en lo que ha sido la Iglesia Católica como tal, que es como la religión en la cual con la que él se levantó, y es como una mezcla como de catolicismo, budismo, rosacrucismo, masonería. Entonces como una mezcolanza, y muy a lo que decía pues como Fernando ahorita, es como un sancocho, por decirlo así, de teorías, de religiones, de doctrinas. Yo diría que es un hombre interesante, pero para mí de pronto le falta un poquitico como de más pie sobre la tierra, con mucho respeto, pues obviamente lo digo, es una apreciación muy personal. Hay cositas que me parecen interesantes, pero hay muchas cositas que de pronto rayan mucho como en el plagio. Interesante, Viviana. Muchas gracias pues por tus aportes en esta noche y por todo lo que nos has contado de la vida de Samael Aun Weor. Fernando, ¿qué conclusión entonces sacas de esta biografía, de este personaje, de lo que hemos debatido en esta noche? Esta ha sido una de las biografías de la que más he tenido respeto y la que más controversia ha tenido interiormente, porque cuando usted lee el Señor, cuando usted escucha sus palabras, porque me puse a leer mucha de lo que él tiene en YouTube y en diferentes páginas, sus intervenciones, era un Señor con un poder de palabra muy muy fuerte, tenía mucho conocimiento, tenía información de todo tipo de culturas y de formas de pensar, pero
pero raya en cosas que hoy por hoy no tienen sentido ni llegaban a tener sentido. Criticar la prostitución, la homosexualidad, que solamente con el matrimonio podía llevarse a la iluminación, que para el que era soltero era demasiado difícil, de que eyacular era malo, pues una cantidad de cosas que lo dejan a uno como sin sabores, que dice, bueno, este señor con estas características, como dije al principio del programa, con todas las características de antiguos, digámoslo, iniciados, ¿cierto? Blavatsky, hasta el propio Bolívar, que también lo dijimos en alguna vez, tenían características muy similares, de familias muy poderosas, ricos, con poder de conocimiento, separados de padres, huérfanos, etcétera, etcétera. Y pegar esa transformación a ser como tan estricto y como con cosas que no van en el contexto real de la magia y del conocimiento esotérico, me dan a entender que fue una persona que debió haber tenido un mundo interno muy, muy difícil. Realmente comparto mucho la apreciación de mis compañeros en ciertos elementos. La conclusión que yo realmente saco de este programa es que para comprender a Samael Aun Weor hay que comprender y hay que entender un contexto social, hay que entender cómo se crió, en medio de qué sociedad y qué pasó en medio de esa sociedad, que se puede ver quizás reflejado a través de muchos de sus textos. Comparto mucho el elemento con Fernando en donde uno queda como con un sentimiento un poco dual en torno a varios de los conceptos, parte del trabajo, de lo que él realizó, de sus bases filosóficas, al saber de que obviamente él se inspiró y trabajó en torno a varios autores de mucho prestigio y de mucho peso pues a nivel internacional, y que por aquel entonces servían de inspiración para muchas personas que se estaban acomodando a una búsqueda de un camino realmente espiritual y esotérico. Pero Samael Aun Weor pues termina siendo el reflejo de muchos elementos a nivel social y por qué no a nivel espiritual, como dices Fernando, de un enredo quizás muy profundo. Es muy curioso el final de los días de Samael Aun Weor, sus últimas palabras y cómo fue realmente de su expresión, de su capacidad de expresión. Es un personaje muy interesante, no con ello queremos decir de que vamos a vetar sus libros o que vamos a vetar su conocimiento, no. Realmente es un movimiento que actualmente existe, que ha tenido sus variantes con el paso del tiempo. Para algunas personas es un personaje realmente iluminado, para otros realmente ha sido un estafador a nivel espiritual. Lo que queremos es que cada persona indague, consulte, saque sus propias conclusiones. Realmente a las personas que se han inspirado a través del conocimiento de Samael Aun Weor y han sido personas realmente humildes de corazón y que han tomado lo necesario de ese conocimiento y han seguido su camino y se han convertido en una verdadera luz para muchas personas desde el amor y desde la sinceridad, trascendiendo quizás aquellos elementos que puedan frenar en medio de muchas de estas doctrinas, pues les debemos el respeto y todo el cariño, porque precisamente hay personas que son muy valiosas y eso también lo queremos resaltar aquí en el programa, así como otras personas que quizás tendieron más hacia el fanatismo, a ver las cosas desde un punto de vista mucho más radical, pues también es válido, pero si hay personas obviamente que se hicieron daño en torno a esto, pues hay que entrar a evaluar y a mirar a ver hasta qué punto realmente se estaba trascendiendo el ego o hasta qué punto se estaba llevando a cabo con responsabilidad un conocimiento que ha sido sagrado. Samael Aun Weor es parte de nuestra historia del conocimiento esotérico, un personaje muy valioso, vale la pena estudiarlo, vale la pena revisarlo, le tenemos obviamente el respeto y el respeto a todos sus seguidores y esperamos que esta biografía haya sido una biografía que nos haya adentrado un poco a conocer a este personaje. Los invitamos a que lean sus libros, a que consulten las webs que existen en torno a Samael Aun Weor. Quiero darle obviamente las gracias a mis compañeros de mesa, de panel en esta noche por todos sus aportes que fueron maravillosos. Este ha sido un debate grande y un debate muy complejo realmente. Viviana Ramírez, Viviana, muchas gracias por todos tus valiosos aportes en esta noche. Ay, gracias, John Fernando. A ustedes muchísimas gracias nuevamente por la invitación y sigo muy contenta de ser parte de este proyecto que me llena muchísimo. Y como siempre, la invitación a que no traguemos entero,
que consultemos, nos documentemos y aprendamos. Gracias, Viviana, por esas palabras que yo sé que le van a llegar al corazón a nuestros escuchas, a las personas que están ahí. Fernando, por tus aportes una vez más, muchas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente por esta invitación y bueno, con muchas ganas para el próximo programa que espero que también sea del agrado de todos. Gracias, Fernando, a ti por estar aquí. A todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que paran por un instante sus labores o haciendo sus propias labores, pues colocan este canal, a quienes nos han hecho comentarios y nos han dejado ahí en nuestro canal de que ha sido un canal muy interesante. Gracias a todas esas personas, y sus comentarios van a ser bien recibidos realmente en torno a este tema. Lo seguimos esperando entonces en esta tercera temporada. Vamos a traerles un programa bien interesante en los próximos días, un nuevo debate, y espero que sigamos en sintonía, de que estén con nosotros. Esto es Ascensión Azul, yo soy John Fernando Palacio JF, muchas gracias por estar aquí, los llevamos en el corazón, que tengan una feliz noche, gracias.